Bueno, vamos a continuar con la serie de verdades verdaderas que son verdad. Y vámonos a la primera carta a los Corintios 2:12. Y el tema se llama La Trinidad es verdad. Y quiero decirte que este es uno de los temas, uno de varios temas muy complicados. Gracias, Ray. Muy complicados de explicar y muy complicado de entender. Ok, ya estoy aquí. ¿Estás listo? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12, y vamos a leer hasta el verso 14. Bueno, ahí vamos, no se distraigan, ¿eh? ¿Listos? Dice la Biblia, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Eso ha sido muy claro, ¿verdad? Ahí nos habla de dos clases de espíritu, vamos a decirlo así, uno del mundo y otro de parte de Dios, que es el que hemos recibido, y dice, para que sepamos. ¿Puedes repetir conmigo, sepamos? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y eso es una verdad tangible. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ok, cada persona, cada creyente que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ha recibido el Espíritu que proviene de Dios, de lo que está hablando esta parte escritural. Cada creyente tiene acceso a la sabiduría que viene de parte de Dios. Solamente si tú eres un hijo de Dios, podrás entender las cosas espirituales porque provienen de lo espiritual y el Espíritu Santo está en nosotros. No hay otra manera de poder entenderlas. Creo que ese punto es muy claro. Esto significa, escucha esto, que cada creyente tiene la misma sabiduría espiritual, pero eso no significa que todos entendamos lo mismo. Son dos cosas diferentes. Eso significa que cada creyente puede entender lo básico del mensaje de Cristo, el cual es inalcanzable o indesable por la sabiduría humana. Así que, si en este día tú no entiendes nada de lo que estoy yo hablando hoy, significa que no tienes el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, y agua. Si sales con cara de, ¿qué dijo el pastor? Entonces asegúrate de tener a Cristo para que podamos entender claramente este mensaje de la Trinidad, que es tan complicado de explicar y aún más complicado de poder entender y asimilar. ¿Ok? La verdad, no espero tener esa capacidad de convencerlos. Yo espero que la palabra los convenzca, Dios los convenzca, pero dejemos que Dios nos hable a través de su palabra, que haya ese convencimiento. Abre tu entendimiento para lo que vamos a ver. Creo que dentro de la Biblia hay varios conceptos o historias muy difíciles de explicar y aún de entender, de poder decir, ¿por qué sucede esto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son lo mismo o es la misma persona. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Ya puse la base, ahora vamos con la explicación. Fíjate bien. No hay una manera de explicarlo de forma apropiada. Para el creyente, aún para el creyente, la Trinidad es un concepto difícil de poder entender.
no lo podemos entender por completo porque sería imposible poder explicarlo por completo. Dios, es un hecho, es infinitamente más grande que nosotros. Por lo tanto, no tendríamos por qué tener la oportunidad de entender algo tan grande como Dios si no tenemos esa capacidad. Pero de ninguna manera un buen cristiano puede negar, no debe negar la Trinidad o la enseñanza de la Trinidad. Algunos aluden a que Dios se presenta en tres personalidades. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se presentó como Jehová, el Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Y luego en el Nuevo Testamento aparece el Hijo de Dios durante un tiempo hasta los 33 años, haciendo milagros, haciendo cosas inimaginables. Y después de que asciende Jesús al cielo, aparece el Espíritu Santo. Y estamos hablando de tres facetas de Dios. Así lo quiere explicar algunas personas, en donde donde hay como etapas en donde Dios, el mismo Dios, se manifiesta estas tres personalidades. Sin embargo, esa no es una explicación tan contundente ni sería lo más cercano a lo que podíamos entenderle la Trinidad. Dios es la persona de la cual y por la cual todas las cosas han sido creadas. Entonces, vamos a ver un montón de versículos, así que si tienes duda, apunta, porque vámonos a ver una cantidad impresionante de versículos y necesitaré mucho de tu atención. Y bueno, si buscamos nosotros, hay algunas Biblias que tienen una concordancia, si buscamos nosotros la palabra Trinidad en la concordancia, definitivamente no la vamos a encontrar. No existe como tal. Ahorita vamos a ver el concepto. Se cree y se dice que hay un primer uso de esa palabra Trinidad, probablemente dictada por un hombre llamado Tertuliano, que es un pastor que vivió 200 años después de Cristo. Y lo que él hizo fue como dar a explicar que Dios es el mismo en estas tres personas. Y para no decir que Dios, Jesús y el Espíritu Santo, decía la Trinidad. Como que lo resumió, haciéndonos entender que cuando hablamos de la Trinidad, nos enfocamos directamente en esas tres personas. Sin embargo, para comprender a Dios completamente, tendríamos que ser tan grandes como Dios, y todos sabemos que eso podría ser algo muy ridículo. Una de las verdades acerca de Dios que se demuestra fuertemente en nuestra inhabilidad para comprenderlo en el concepto de la Trinidad. No tenemos tanta capacidad. Por eso es que le digo que voy a tratar de explicarlo, pero no significa que tú puedas entenderlo. No porque no tengas la capacidad, sino porque es algo tan profundo, es algo tan extremo que podría no tener las palabras suficientes. La Biblia nos dice que Dios es tres diferentes personas a la vez y es un solo Dios. Desde ahí ya nos tronaron nuestra mente y pensamiento. Porque estamos tan acostumbrados a ver lo material que no podemos decir, bueno, es que tres son uno y uno son tres. ¿Cómo es que eso se puede dar? La Biblia enseña un solo Dios en tres personas. Las tres personas de la Trinidad son consustanciales. Consustanciales. Esto quiere decir de la misma naturaleza, que tiene la misma sustancia, que tienen la misma esencia, sin embargo, no son la misma persona. Ya desde ahí que empecé a escribir esto dije, híjole, esto no va a acabar bien. Para estudiar este concepto es necesario saber que la Trinidad no se encuentra en un solo versículo. Se halla en un estudio completo de la Biblia, porque toda la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, habla acerca de la Trinidad.
Y bueno, la forma coloquial de poder explicar la Trinidad para que podamos entender más o menos cómo funciona es decir, bueno, tenemos el ejemplo del agua, que en su esencia es H2O. ¿Voy bien? Los que son químicos saben, ¿no? H2O. Si le generas un poquito de calor, se convierte en vapor. Ya tenemos otro tipo de sustancia, agua y ahora vapor, pero la esencia es la misma. Si la metes al refri, se convierte en hielo. Entonces ya tenemos agua líquida, vapor con calor y hielo con frío. Pero la esencia es la misma. ¿Vamos bien? La esencia es H2O. Padre, Hijo y el Espíritu Santo no son formas de Dios. Cada uno de ellos es Dios. Podríamos explicarlo así, pero no es suficiente con esa explicación para poder entender. Como que si quisieras explicarle a alguien la Trinidad, podrías empezar con ese ejemplo, pero no es suficiente. Un Dios infinito no puede ser descrito completamente con una ilustración finita. Eso no es posible. La verdad es que ningún ejemplo o ningún otro pueden ilustrar a la perfección una verdad tan profunda, tan infinita como la Trinidad. Y estuve leyendo a algunos teólogos la forma en que ellos podrían explicar y dar un razonamiento de cómo hacer entender esta parte de la Trinidad. Y hay un teólogo, pastor, filósofo, que dice, Dios es uno en A. Hace como una fórmula, Dios es uno en A. Dios es uno en esencia. Este es mi elemento A. Y es 3 en B. Son 3 personas. En esencia es uno, pero son 3 personas. Entonces, si queremos ir del punto A al B o del B al A, es posible siempre y cuando entendamos ese principio, la esencia y las 3 personas. Según este principio, vemos que la Trinidad no infringe la lógica. La ortodoxia afirma que Dios con relación a una cosa está unificado, pero con respecto a otra tiene diversidad y pluralidad. Esto no es una contradicción, es un misterio, sí, pero no se contradice y siempre seguirá siendo un misterio. Debemos ser muy cuidadosos en poder observar y cuidar también la forma en que podemos decirlo. Y vamos a comenzar desde el Nuevo Testamento. ¿Les parece? Vámonos al libro de Génesis 1:26. ¿Desde dónde los teólogos creen que aparece este concepto de la Trinidad? Dice Génesis 1:26, y dijo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y bueno, algunos teólogos dicen que es un diálogo entre varias personas. Obviamente, creemos que son esas 3 personas dialogando acerca de la creación del hombre. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. El Espíritu de Dios es mencionado directamente en la creación. Cuando en Génesis leímos hagamos, habla de plural. Y Juan 1:1 nos traslada a la creación mostrándonos ahora al Hijo, porque en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces cuando dice hagamos, vemos que está Dios Padre, el Espíritu que se movía sobre la faz de la tierra, y dice la Biblia que en un principio ya existía el verbo, que era Jesús. Entonces podemos decir
que había estas tres personas desde el inicio de la creación. Antes de poder explicar qué es la Trinidad, podemos aclarar lo que no es la Trinidad. Porque cuando hablamos que nosotros glorificamos el nombre de Jesús, oramos al Todopoderoso y somos llenos del Espíritu Santo, algunas posturas nos dicen, es que ustedes son idólatras porque creen en tres dioses. Bueno, primer punto de lo que no es la Trinidad. La iglesia cristocéntrica no cree en un gran Dios que creó a Cristo y a un Dios menor como un Dios menor, tal y cual enseñan algunas doctrinas. Hay personas que creen o que dicen, que aseguran hasta bíblicamente que Jesús es un ser creado por el mismo Dios. Incorrecto. Segundo, la Trinidad definitivamente no es la creencia de tres dioses. La Biblia enseña muy claramente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios es uno. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y hay un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sabes? Jesús nunca podemos leer en la Biblia que se haya autoproclamado otro Dios, sino que Él dijo que el Padre y Él eran uno, Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Tercero, el cristianismo no cree que las tres personas son solo distintos roles de la misma persona, convirtiéndose, dependiendo de la circunstancia, en Padre o en Hijo o en Espíritu Santo, como les leí al principio. Como si la divinidad sufriera de múltiples personalidades. Eso es un error. No es así. Eso no es la Trinidad. Cuarto, el hecho de que cada miembro de la Trinidad sea una persona distinta no quiere decir que uno sea inferior a otro. Los tres son idénticos en atributos. Los tres son exactamente iguales. Quinto, la Trinidad no divide a Dios en tres partes. Cada una de las personas de la Trinidad son 100% Dios. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En los tres, no solamente en el Padre, no solamente en el Hijo, no solamente en el Espíritu, en los tres. Lo que podríamos llegar a afirmar es que Dios es uno, pero se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque cada una de estas tres personas tiene existencia propia, distinta la una de los otros, es el único y eterno Dios al que nosotros podemos creer y adorar y bendecir por siempre y su nombre, ¿ok? Ok, ahora sí entremos en materia. Ahí viene lo bueno. Cada miembro de la Trinidad es Dios. Y vamos a verlo en la Biblia, ¿va? Cada miembro de la Trinidad es Dios. Primer punto importante. El Padre es Dios. ¿Vamos bien? El Padre es Dios. Juan 6:27. Ahí te van todos los versos que encontré. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Segundo verso, Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos veces es mencionado Dios como nuestro Padre, como Padre. Primera carta a Pedro 1:2. Elegidos
según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. 3 versos solamente mencioné y hay un montón más donde dice que Dios es el Padre. ¿Vamos bien? Ok. El Hijo es Dios. Ahí les va. Juan 1:14, el complemento de Juan 1:1. Saben que este sí lo voy a leer todo, porque este es uno de los mejores argumentos que tenemos nosotros. Espérenme tantito. Ok, Juan. Vámonos desde Juan 1:1. Voy a leer, creo que es hasta el 3 y me salto al 7. Juan 1:1. Aquí estoy. Este es el que leí hace rato. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Hay alguna duda de lo que dice? ¿No? Ok. Dice, el punto principal es el verbo aquí. Ese es el punto principal. Saber quién es el verbo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién? Del verbo. Seguimos hablando del verbo. Ok. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Seguimos hablando del verbo. ¿Ok? En el principio, dice la Biblia, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No hay ninguna duda de que el verbo es Dios, ¿ok? Bueno, vámonos al verso. Ay, se me perdió. Ok, vámonos al verso, ¿qué número es este? 15, 14. Vámonos al verso 14. Ok, estamos en el verbo, ¿estás de acuerdo? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sale? Ahí vamos bien. Verso 14. Y aquel verbo, o sea, Dios, ¿vamos bien? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se hizo carne y habitó entre nosotros según Filipenses 2:5? Jesús. Dice la Biblia que se despojó. Dios se despojó a sí mismo, haciéndose forma de siervo. Entonces, aquel verbo habitó en nosotros, vimos su gloria como como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Quién dice la Biblia que es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús. Entonces, no hay duda, no hay ninguna excusa que no pueda indicar que el verbo era Dios y que se hizo Jesús, que se despojó de sí mismo y nació Jesús. Ay, ¿cómo explicar eso tan difícil? Dios, es algo complicado. Bueno, sigo. El Hijo es Dios. Vámonos a Juan 1:14. Bueno, es esto que acabamos de leer. Romanos 9:5. El Hijo es Dios, abusados. Ya con eso que acabo de leer de Juan 1, ya podríamos terminar el tema. Dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y sabes, aparece Dios con mayúscula. ¿Sí sabes ese juego de la gramática en la Biblia cuando habla de mayúsculas y minúsculas, Espíritu Santo o Espíritu con mayúscula y Espíritu con minúscula, Dios con mayúscula y Dios con minúscula? Hay un juego ahí de palabras que habría que entender. Dice, el cual es Dios soberano sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Hebreos 1:8. Ok, entendamos esto. Dice, más del hijo dice,
Tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Vamos bien? Punto 3. Solamente saqué unos pocos. El Espíritu Santo es Dios. Hechos 5:3. Este es famosísimo. Este es un verso famosísimo para poder explicar el por qué el Espíritu Santo es Dios. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, Dios? Pero Pedro le reclamó que había mentido al Espíritu Santo. ¿Se equivocaron en la traducción? ¿O realmente eso es lo que quiso decir Pedro? Primera carta a los Corintios 3:16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí sabían que somos templo del Espíritu Santo, del mismo Dios, del mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos? Ahora habita en nosotros. Y bueno, aparentemente, déjenme decirlo así, hay un cierto nivel de subordinación dentro de la Trinidad, aparentemente. La Escritura parece ser que el Espíritu Santo está subordinando al Padre y al Hijo, y el Hijo está subordinado al Padre. Esta es una relación interna y no por eso niega la deidad ni asume que es uno más importante que el otro. Esta es un área simplemente que nuestras mentes finitas no podían entender acerca de la Trinidad. Lo que concierne al Hijo, hablando de esta subordinación, si es que existiera. Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sometiéndose al Padre. Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Otra subordinación de parte de Jesús. Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Quién envió a Jesús? Dios, su Padre. Primera carta de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, vemos como que Jesús se subordina ante la presencia del Padre. Que eso sería lo más adecuado, claro, hablando de hijos que dan honra a sus padres. ¿Sí? ¿Cuántos dan? Amén, fuerte. O que oigan sus hijos allá. Que los hijos, dice la Biblia, honren a sus padres. Bueno, luego no se quejen. Luego no manden hablando, que ore por sus hijos. Lo que concierne al Espíritu Santo. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que éste esté con vosotros para siempre. Está hablando Jesús. ¿De quién? Del Espíritu Santo.
Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pareciera ser que el Espíritu se somete a la autoridad de Jesús y obviamente del Padre. Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando Jesús de enviar el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, hablando de Jesús, porque tomará de lo mío y los hará y os la hará saber, os lo hará saber. Entonces pareciera ser, vámonos ahí. Cada una de las personas de la Trinidad juega un papel fundamental en el proceso de la salvación. Escucha, el Padre, la salvación se origina con Él. Él es el administrador de nuestra salvación. Esto es importante, escúchalo, Efesios 1:4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme la buena intención de su voluntad. ¿De dónde procede? Inicia nuestra salvación en el Padre. Ahora, ¿cuál es la función del Hijo en este aspecto de la salvación? La salvación tiene fruto en Jesús. Todo lo que el Padre hace para nuestra salvación, lo hace a través de su Hijo Jesús. Directamente nosotros hacemos una oración de fe para recibir a Cristo, no a Dios, que es lo mismo. Ahí es donde viene la parte difícil de explicar. Bueno, ¿recibimos a Cristo? Sí, la Biblia lo dice. Si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, eso es lo que dice la Biblia. ¿Pero recibimos a Dios? Sí, también. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Es a través de la obra redentora del Hijo que podemos tener perdón por nuestros pecados. Efesios 1:7-9. En Él tenemos redención mediante su sangre, perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Entonces, la salvación se origina en Dios a través de Jesús. ¿Y ahora qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que produce la obra de regeneración en nosotros. Él es el sello de nuestra salvación. Los tres están involucrados. ¿Solamente es uno? Sí, pero los tres tienen esas características. ¡Ay, Dios! Efesios 1:13. En el cual también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad del evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa, que no es dado como garantía, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, inicia en el Padre, a través de Jesús, y somos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados es como tener es que iba a decir un tatuaje, pero la Biblia dice que no tenemos que tatuarnos, ¿verdad? Como un sello aquí adentro, pues. Ustedes me entienden, ¿va? Sigo. Hay diferentes pasajes bíblicos que hablan de una actividad conjunta de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a ver, bautismo de Jesús. Marcos 1:10. Escucha. Y luego,
cuando subía del agua, ¿quién subía del agua? ¿Quién estaba siendo bautizado? Jesús. Vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ya estaba Jesús, ya estaba el Espíritu, y vino una voz de los cielos, Dios, que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Los tres, en un evento tan importante del ministerio de Jesús, en la vida de Jesús, estando los tres, claro, involucrado Jesús, pero la voz del Padre y el Espíritu Santo. En la fórmula que se debe usar el bautismo, en la que de paso puede verse la existencia de un solo nombre para las tres personas. Por tanto, Mateo 28, 19, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué solamente no dijo, pues bautízalos en el nombre de Jesús? Hay una parte que así lo dice. Pero la orden general es por los tres. ¿Hay alguna razón importante por qué son los tres? Hay una saturación del apóstol Pablo, quien los pone a los tres como dignos de derramar bendiciones sobre los lectores. A los tres. Segunda carta a los Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y todos ustedes pueden decir fuerte, amén. Los tres. Como puedes ver, la Trinidad no es la invención de algún teólogo desvelado y bajo ciertos alicientes, sino es una enseñanza clara. Y voy a poner claro entre paréntesis. Es una enseñanza clara de parte de la Biblia. Y bueno, vamos a finalizar, ¿va? Vámonos al desenlace y ya casi terminamos, ¿ok? Vamos por terminar. Ay, la doctrina de la Trinidad ha sido un tema aún dentro de la iglesia cristiana. Mientras que los aspectos centrales de esta Trinidad están claramente presentados bajo su palabra, bajo la palabra de Dios, algunos asuntos secundarios, digamos, que no están tan claramente explicados, digámoslo así. No quiero decir que a la Biblia le falte, no estoy diciendo eso. Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero hay un solo Dios. Esa es la doctrina bíblica de la Trinidad. Más allá de eso, las cuestiones son hasta cierto punto discutibles y en muchos aspectos no son esenciales. Nosotros creemos, aseguramos, vemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es la misma persona. Y eso debe estar muy grabado en tu corazón, porque hay un montón de doctrinas que dicen, creen, avalan que no es así. En lugar de intentar definir plenamente la Trinidad de nuestras mentes humanas finitas, nos serviría mejor, mucho mejor, centrarnos en el hecho de la grandeza de Dios y su naturaleza infinita, superior a nosotros mismos. Entonces, fe es creer, ¿estamos de acuerdo? Y solamente tienes que creer que es así. Y no me voy a meter en el tema de que, bueno, ok, entonces, ¿a quién le debo de orar? No me voy a meter en ese tema. Solamente tu santo te diga. La Biblia dice que oremos al Padre, somos llenos del Espíritu Santo y que todo lo pidamos en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Y cada vez que terminemos una oración al Padre, decimos en el nombre de Jesús, porque eso lo dijo Jesús mismo.
y somos llenos del Espíritu Santo, quien nos guía a hacer la oración. Entonces, de la forma en que tú la hagas, la vas a hacer siempre al mismo. Por eso cuando cantamos a Jesús, le cantamos a Dios. O cuando declaramos las proezas del Espíritu Santo, declaramos a Dios. No nos confundamos. No estemos en ese parecer de, ay Señor, perdóname, no oré a ti. No es así. O sea, hazlo conforme Dios te diga. Claro, pues tienes que leer la Biblia. La Biblia está llena de salmos que hablan acerca de Dios y hablan acerca de Jesús mismo. Terminamos con Romanos 11:33. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y ahí viene como un signo de admiración. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. O sea, no pretendamos entender todo. Sería textualmente imposible. Pero lo que yo a la gente le digo es, solamente cree, como un soldado, ¿no? Cuando recibe la orden de su general. Y hay una historia, ¿no?, entre los soldados, que el general dice, agáchense. Y uno dice, ¿por qué? ¡Pum! Solamente obedece. Después preguntas. Entonces solamente cree y obedece su palabra. ¿Por qué? Porque en la obediencia hay bendición.